Salmo 34 and 56. Del temor a la libertad. ¿Cómo vencer tus miedos con poder espiritual? Introducción. Dos salmos, una lucha. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este estudio especial sobre cómo vencer nuestros temores y encontrar libertad a través del poder espiritual que Dios nos ofrece. Hoy exploraremos dos poderosos salmos que, aunque escritos hace miles de años, contienen verdades eternas que pueden transformar nuestra relación con el miedo y la ansiedad. Los Salmos 34 y 56 fueron escritos por el rey David en momentos distintos de su vida, pero ambos abordan la misma lucha humana fundamental: el temor. David, un hombre conforme al corazón de Dios, no estaba exento de miedos. De hecho, experimentó terror, persecución y angustia en múltiples ocasiones. Sin embargo, en lugar de permitir que esos temores lo paralizaran, desarrolló una relación con Dios que transformó su miedo en fe y su ansiedad en adoración. Lo fascinante de estos dos salmos es que nos muestran diferentes etapas del viaje espiritual. El Salmo 56 nos presenta a David en medio de la crisis, enfrentando directamente su temor, mientras que el Salmo 34 nos muestra a David después de haber sido liberado, reflexionando con gratitud sobre la fidelidad de Dios. Juntos, estos salmos nos ofrecen un mapa completo para navegar nuestros propios temores y encontrar el camino hacia la verdadera libertad espiritual. En nuestro mundo actual, donde la ansiedad, el estrés y el miedo parecen multiplicarse día a día, estas palabras inspiradas no son solo poesía antigua, sino medicina para el alma moderna. Veamos qué podemos aprender de estas preciosas escrituras para aplicar a nuestras propias batallas contra el temor. El contexto histórico, las batallas de David. El Salmo 34, fingiendo locura ante el enemigo. El Salmo 34 tiene un encabezado fascinante. De David, cuando fingió estar loco ante Abimelech, quien lo expulsó, y él se fue. Esta introducción nos remite a un episodio dramático en la vida de David, narrado en 1 Samuel 21. David, huyendo del rey Saúl, quien intentaba matarlo, buscó refugio en territorio enemigo, en Gat, la ciudad del gigante Goliat, a quien David había vencido años antes. Cuando David llegó a Gat, fue reconocido como el gran guerrero israelita. Al verse descubierto y en peligro mortal, David tomó una decisión desesperada: fingir locura. Comenzó a hacer marcas en las puertas y dejó que la saliva le corriera por la barba, actuando como un hombre que había perdido la razón. Esta estrategia funcionó. El rey de Gat, aquí llamado Abimelech, aunque en Samuel se le nombra Aquis, no vio ninguna amenaza en este aparente demente y lo expulsó de su presencia. Es revelador que después de esta humillante experiencia, donde David tuvo que rebajarse a actuar como un loco para salvar su vida, compuso un salmo lleno de alabanza y gratitud. No era la estrategia de David lo que él celebraba, sino la intervención divina que lo había salvado a pesar de su desesperación y vulnerabilidad. El Salmo 56, capturado por los filisteos. El Salmo 56 también tiene una introducción histórica. De David cuando los filisteos lo capturaron en Gat. Este salmo parece referirse al mismo episodio que el Salmo 34, pero desde una perspectiva diferente. Mientras que el Salmo 34 fue compuesto después de la liberación, el Salmo 56 refleja los pensamientos y emociones de David durante su cautiverio, antes de que ideara su plan de fingir locura. En este salmo podemos sentir la intensidad del miedo que David experimentaba. Estaba solo, en territorio enemigo, rodeado por quienes lo veían como una amenaza. No tenía aliados, no tenía ejército, no tenía recursos humanos a los que acudir. Todo lo que tenía era su fe en Dios. Este contexto histórico nos ayuda a comprender la profundidad de estos salmos. No fueron escritos por un teólogo en la comodidad de su estudio, sino por un hombre que enfrentaba la muerte diariamente. Las verdades espirituales que David descubrió no son teorías abstractas, sino realidades probadas en el fuego de la adversidad extrema. Salmo 56. En medio de la crisis. El Salmo 56 nos presenta a un David vulnerable, acorralado por sus enemigos,
pero que encuentra en medio de su crisis una forma de conectar con Dios que transforma su perspectiva. Veamos cómo se desarrolla este poderoso salmo. Un clamor sincero desde las profundidades. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día me pisotean mis enemigos, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Salmo 56, 1-2. El salmo comienza con un grito honesto de ayuda. David no esconde su desesperación ni pretende ser más fuerte de lo que es. Reconoce abiertamente que está siendo devorado, oprimido, pisoteado. Esta vulnerabilidad ante Dios es el primer paso hacia la libertad del temor. Muchas veces, en nuestra cultura moderna, vemos la vulnerabilidad como debilidad. Creemos que debemos proyectar fortaleza en todo momento, incluso cuando por dentro nos estamos desmoronando. David nos muestra un camino diferente. Ser completamente honestos con Dios sobre nuestros miedos y luchas. Reflexión. La honestidad emocional con Dios es el comienzo de nuestra sanación. No podemos superar lo que no estamos dispuestos a admitir. El primer paso para vencer nuestros temores es reconocerlos abiertamente ante Dios. La decisión consciente de confiar. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 56, verseto 3-4. Aquí encontramos el punto de inflexión crucial en el Salmo 56. David no niega su miedo, en el día que temo, pero toma una decisión consciente y deliberada. Yo en ti confío. Esta no es una confianza pasiva o automática. Es una elección activa en medio del terror. Lo que sigue es profundamente significativo. David no dice, en Dios confiaré y entonces dejaré de tener miedo. En cambio dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. La secuencia es importante. Primero viene la alabanza y la confianza. Luego viene la libertad del temor. La fe precede al cambio emocional, no al revés. Aplicación práctica. Cuando el miedo te invada, no esperes a que desaparezca para confiar en Dios. Toma la decisión de confiar ahora mismo, en medio de tu temor. La confianza no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Describiendo la persecución en detalle. Todo el día pervierten mis palabras. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi vida. Salmo 56, 5-6. David no minimiza la realidad de sus problemas. Describe con precisión cómo sus enemigos distorsionan sus palabras, conspiran contra él, lo vigilan para hacerle daño. Esta descripción detallada de la persecución nos muestra que David estaba plenamente consciente de la gravedad de su situación. Este pasaje nos enseña que la fe bíblica no es una negación de los problemas reales. No es un optimismo ingenuo que pretende que todo está bien cuando no lo está. La fe verdadera mira los problemas de frente, reconoce su seriedad y aún así elige confiar en un Dios más grande que esos problemas. Reflexión. La fe genuina no requiere que neguemos la realidad de nuestras dificultades. La confianza en Dios nos permite enfrentar honestamente nuestros temores y problemas, sabiendo que no estamos solos en la batalla. La revelación del cuidado íntimo de Dios. Tú has contado mis huidas. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Salmo 56, 8. Este versículo contiene una de las imágenes más conmovedoras de toda la Biblia. David visualiza a Dios guardando cada una de sus lágrimas en una redoma, como un tesoro precioso. Cada momento de dolor, cada instante de miedo, cada lágrima derramada, nada pasa desapercibido para Dios. En medio de su crisis, David descubre una verdad transformadora. Dios no solo ve su sufrimiento desde lejos, lo experimenta con él de manera íntima. Cada paso en su huida, cada noche sin dormir, cada momento de terror, Dios ha estado presente, contando, registrando, recordando. Esta revelación del cuidado íntimo de Dios es quizás el secreto más poderoso para vencer el miedo.
No estamos solos en nuestro sufrimiento. El Creador del universo recoge nuestras lágrimas como si fueran joyas preciosas. Aplicación práctica. La próxima vez que te sientas abrumado por el miedo o la tristeza, recuerda que Dios está tan cerca que podría recoger tus lágrimas. Tu sufrimiento nunca pasa desapercibido para Él. La repetición como disciplina espiritual. En Dios alabaré su palabra, en Jehová alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 56, 10 y 11. Es notable cómo David repite casi exactamente las mismas palabras que utilizó en los versículos 3 a 4. Esta repetición no es accidental ni redundante. Es una práctica espiritual deliberada. David está utilizando la repetición como un mantra, una verdad que necesita internalizar profundamente. En nuestra batalla contra el miedo, a menudo necesitamos repetir las verdades espirituales una y otra vez hasta que penetren desde nuestra mente hasta nuestro corazón. La repetición no es señal de falta de fe, sino una herramienta para fortalecerla. Reflexión. La repetición constante de verdades bíblicas no es vana palabrería, sino una disciplina espiritual que permite que estas verdades se arraiguen profundamente en nuestro ser. Gratitud anticipada, el secreto de la victoria. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te pagaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Salmo 56, 12 y 13. El salmo concluye con una expresión sorprendente de gratitud. David habla como si la liberación ya hubiera ocurrido, aunque sabemos por el contexto que todavía estaba en medio del peligro. Este es el poder de la gratitud anticipada. Agradecer a Dios por la respuesta antes de verla manifestada. Este tipo de gratitud no es pretender que el problema ya se resolvió, cuando no es así. Es una expresión de fe tan confiada en la fidelidad de Dios que comienza a celebrar la victoria antes de que sea visible. Es el ya, pero todavía no, de la fe bíblica. Aplicación práctica. Practica la gratitud anticipada. Agradece a Dios no solo por lo que ya ha hecho, sino por lo que sabes que hará en respuesta a tus oraciones. Esta práctica transformará tu perspectiva en medio de la crisis. Salmo 34. Después de la liberación. Si el Salmo 56 nos muestra a David en medio de la crisis, el Salmo 34 nos lo presenta después de haber experimentado la liberación. Este contraste nos permite ver el círculo completo del viaje espiritual, desde el clamor desesperado hasta la alabanza gozosa, la alabanza decidida como punto de partida. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Salmo 34, versi 1, 2 y 3. El Salmo 34 comienza con una declaración poderosa: bendeciré a Jehová en todo tiempo. No solo cuando las circunstancias son favorables, no solo cuando sentimos su presencia, sino en todo tiempo. Esta es una decisión radical de alabanza que trasciende las circunstancias. David no está sugiriendo que siempre tendrá sentimientos positivos o que nunca experimentará temor nuevamente. Está haciendo una declaración de intención. Pase lo que pase, su boca estará llena de alabanza a Dios. Esta es una elección consciente, una disciplina espiritual que David se propone practicar. Reflexión. La alabanza no es solo una respuesta emocional a las circunstancias favorables. Es una decisión que podemos tomar independientemente de cómo nos sintamos. Cuando decidimos alabar en todo tiempo, estamos ejercitando un músculo espiritual que fortalece nuestra fe. El testimonio personal como herramienta espiritual. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34, 4-6. David no habla en términos teóricos o doctrinales. Comparte su experiencia personal. Busqué, me oyó, me libró. Este testimonio personal tiene un poder que ningún argumento teológico podría igualar.
Es la narración de un encuentro real con el Dios vivo. En nuestra batalla contra el miedo, el testimonio personal de las obras de Dios en nuestras vidas es una herramienta espiritual poderosa. Cuando recordamos y compartimos cómo Dios nos ha librado en el pasado, fortalecemos nuestra fe para las batallas presentes y futuras. Aplicación práctica. Lleva un diario de liberaciones, donde registres cada vez que Dios te ayuda a superar un temor o te rescata de una situación difícil. En momentos de duda, revisa este diario para recordar la fidelidad de Dios en tu vida. La invitación a experimentar personalmente a Dios. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34:8. Este versículo contiene una de las invitaciones más hermosas de toda la Escritura. David no está satisfecho con simplemente contar su testimonio. Quiere que otros experimenten personalmente la bondad de Dios. Gustad y ved es una invitación a la experiencia directa, no al conocimiento de segunda mano. La palabra gustad es especialmente significativa. Implica una experiencia íntima, personal, que involucra nuestros sentidos más básicos. La fe no es solo un conjunto de creencias intelectuales. Es una relación experimental con un Dios vivo que puede ser gustado y visto. Reflexión. La fe que vence el temor no se basa solo en conceptos teológicos, sino en experiencias personales con Dios. No es suficiente saber acerca de Dios. Necesitamos conocerlo íntimamente, gustarlo por nosotros mismos. Instrucciones de sabiduría práctica. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Salmo 34, 11 y 14. David pasa de compartir su testimonio a ofrecer instrucciones prácticas. La fe que vence el temor no es etérea o abstracta. Se expresa en decisiones concretas y hábitos diarios. Controlar nuestra lengua, apartarnos del mal, hacer el bien, buscar la paz. Estas son prácticas tangibles que fortalecen nuestra confianza en Dios. Es importante notar que David llama a estas instrucciones el temor de Jehová. El temor reverente a Dios es el antídoto para nuestros demás temores. Cuando aprendemos a temer, respetar, reverenciar a Dios correctamente, nuestros otros temores pierden su poder sobre nosotros. Aplicación práctica. Identifica un hábito diario que puedas implementar como expresión práctica de tu fe. Podría ser controlar tu lengua, hacer un acto de bondad o buscar activamente la paz en una relación difícil. El reconocimiento honesto del sufrimiento. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34, 19. Aunque el Salmo 34 está lleno de alabanza y gratitud, David no presenta una visión ingenua o simplista de la vida espiritual. Con total honestidad reconoce que muchas son las aflicciones del justo. La fe no nos exime del sufrimiento. Incluso los más fieles experimentan muchas aflicciones. Esta honestidad es crucial para una fe madura que puede enfrentar el temor. Si creemos falsamente que la fe nos protegerá de todo sufrimiento, nuestra confianza se derrumbará ante la primera prueba seria. Pero si entendemos que las pruebas son parte normal del camino espiritual, estaremos mejor preparados para enfrentarlas con fe. Reflexión. La fe madura no niega la realidad del sufrimiento, sino que ve más allá de él. No es la ausencia de aflicciones lo que define nuestra vida espiritual, sino la presencia de Dios en medio de ellas. La promesa final de redención. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Salmo 34, 22. El Salmo concluye con una promesa de redención total. Esta es la esperanza última que sostiene nuestra fe cuando enfrentamos temores abrumadores. Al final, Dios redimirá completamente a sus siervos. Ninguna oscuridad, por profunda que sea, durará para siempre. Esta promesa nos recuerda que nuestra historia no termina con nuestros fracasos, temores o sufrimientos. La palabra final pertenece a Dios, y esa palabra es redención. Esta certeza es el ancla que nos sostiene cuando las tormentas del miedo amenazan con hundir nuestra fe.
Aplicación práctica. Cuando te sientas abrumado por el miedo, recuerda que tu historia no termina allí. Medita en la promesa de redención final y permite que esta esperanza ilumine tu presente. Principios prácticos para vencer el temor. A partir de estos dos poderosos salmos, podemos extraer 7 principios prácticos para vencer nuestros temores con poder espiritual. Primera, practica la honestidad emocional con Dios. Como vimos en el Salmo 56, David no intentó esconder o negar sus temores. Los expresó abiertamente ante Dios, con vulnerabilidad y sinceridad. Este es siempre el primer paso hacia la libertad espiritual. Reconocer exactamente dónde estamos emocionalmente. Muchos creyentes piensan equivocadamente que expresar miedo o ansiedad demuestra falta de fe. La verdad es exactamente lo contrario. La verdadera fe nos permite ser completamente honestos con Dios, sabiendo que Él es lo suficientemente grande para manejar nuestras emociones más turbulentas. Ejercicio práctico. Toma un tiempo para escribir una oración honesta, donde expreses a Dios exactamente cómo te sientes, sin filtros religiosos. Nombra específicamente tus miedos, tus dudas, tus frustraciones. Recuerda que Dios ya conoce estos sentimientos. Expresarlos es para tu beneficio, no el suyo. 2. Decide confiar en medio del temor. Como vimos en el Salmo 56, versículos 3 a 4, David no esperó a que desapareciera su miedo para confiar en Dios. Tomó una decisión deliberada. En el día que temo, yo en ti confío. La confianza no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Muchas veces esperamos sentir confianza antes de actuar con fe, pero el orden bíblico es inverso. Actuamos con fe y luego siguen los sentimientos. La decisión precede a la emoción. Ejercicio práctico. Identifica una área específica donde el miedo te está paralizando. Escribe una declaración de confianza siguiendo el modelo de David. En este día en que temo, nombra tu situación específica. Yo en ti confío, Señor. Repite esta declaración cada vez que el miedo resurja. Tercera, medita en el cuidado íntimo de Dios. La imagen de Dios recogiendo nuestras lágrimas en su redoma, Salmo 56, 8, nos recuerda el cuidado íntimo y personal que Dios tiene por cada uno de nosotros. Esta no es una verdad abstracta, sino una realidad relacional que puede transformar nuestra experiencia del temor. Cuando entendemos que no estamos solos en nuestro sufrimiento, que el Creador del universo está tan cerca que podría recoger nuestras lágrimas, el poder del miedo comienza a disminuir. Ejercicio práctico. Visualiza la imagen de Dios recogiendo tus lágrimas como tesoros preciosos. Cada vez que sientas miedo o ansiedad, recuerda esta imagen y permite que la realidad del cuidado íntimo de Dios te consuele. Cuarta, utiliza la repetición como disciplina espiritual. Como vimos en el Salmo 56, David repite las mismas verdades más de una vez. Esta repetición no es casualidad, es una estrategia espiritual deliberada. Necesitamos repetir las verdades de Dios una y otra vez hasta que penetren profundamente en nuestro ser. En un mundo que constantemente bombardea nuestra mente con mensajes de temor, necesitamos contrarrestar esa influencia repitiendo continuamente las verdades de Dios. Ejercicio práctico. Selecciona un versículo de los Salmos 34 o 56 que hable directamente a tu situación. Escríbelo en una tarjeta y llévalo contigo. Comprométete a repetirlo al menos 10 veces al día durante una semana, permitiendo que esta verdad se arraigue profundamente en tu corazón. 5. Practica la gratitud anticipada. Al final del Salmo 56, David agradece a Dios por la liberación como si ya hubiera ocurrido, aunque técnicamente aún estaba en peligro. Esta gratitud anticipada es una poderosa herramienta espiritual que nos permite experimentar paz incluso antes de ver la respuesta a nuestras oraciones. Cuando agradecemos a Dios por adelantado, estamos declarando nuestra confianza en su fidelidad. No estamos fingiendo que el problema ya se resolvió, sino reconociendo que la solución ya está en camino. Ejercicio práctico.
Identifica una situación que te causa temor y por la cual has estado orando. Escribe una oración de gratitud como si la respuesta ya hubiera llegado. Gracias, más Señor, porque ya has preparado la solución para situación específica. Gracias porque tu respuesta está en camino. Celebro tu fidelidad incluso antes de ver el resultado. Sexto, comparte tu testimonio personal. En el Salmo 34, David no guarda para sí su experiencia de liberación. La comparte abiertamente, invitando a otros a unirse a su alabanza. Engrandeced a Jehová conmigo. Hay un poder especial en compartir nuestro testimonio personal de cómo Dios nos ha librado del temor. Cuando compartimos nuestras historias de fe, no solo animamos a otros, también fortalecemos nuestra propia fe al recordar y articular lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ejercicio práctico. Escribe tu testimonio de liberación, una ocasión específica cuando Dios te ayudó a superar un temor o te rescató de una situación difícil. Comparte esta historia con al menos una persona esta semana, ya sea en conversación personal, en redes sociales o en un grupo pequeño. 7. Cultiva hábitos espirituales prácticos. El Salmo 34, 11 a 14, nos recuerda que la fe que vence el temor no es etérea o abstracta. Se expresa en decisiones concretas y hábitos diarios. Guardar nuestra lengua, apartarnos del mal, hacer el bien, buscar la paz. Estas prácticas tangibles fortalecen nuestra confianza en Dios. La fe que no se traduce en acción no tiene poder para transformar nuestros temores. Necesitamos convertir nuestras creencias en prácticas concretas que alimenten nuestra relación con Dios. Ejercicio práctico. Establece un hábito de fe específico que practicarás diariamente durante el próximo mes. Podría ser leer un salmo cada mañana, reservar 10 minutos para oración silenciosa, practicar la gratitud listando 3 bendiciones diarias, o cualquier otra disciplina que fortalezca tu conexión con Dios. Aplicando los salmos a temores específicos. Los principios que hemos extraído de los Salmos 34 y 56 son aplicables a todo tipo de temores. Veamos cómo podríamos aplicarlos específicamente a algunos de los miedos más comunes que enfrentamos hoy. Para el temor al futuro. Muchos de nosotros vivimos con una ansiedad constante sobre lo que el futuro pueda traer, especialmente en tiempos de incertidumbre económica, política o social. La pandemia global ha intensificado este temor para muchas personas. Las palabras de David en Salmo 56, 9 son particularmente relevantes. Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. David tenía la certeza absoluta de que Dios estaba por él, a su favor. Esta certeza no se basaba en sus circunstancias, que eran terribles, sino en su conocimiento del carácter de Dios. Cuando tememos al futuro, necesitamos recordar que el mismo Dios que está con nosotros hoy estará con nosotros mañana. Su fidelidad no tiene fecha de caducidad. Aplicación. Cuando la ansiedad sobre el futuro te abrume, repite en voz alta. Esto sé, que Dios está por mí. El Dios que me cuida hoy me cuidará también mañana. Mi futuro está seguro en sus manos. Para el temor al rechazo o al juicio humano. El miedo al rechazo o a lo que otros piensen de nosotros puede ser paralizante. Muchas personas viven cautivas de la opinión ajena, incapaces de ser auténticas o de seguir la dirección de Dios por temor al juicio humano. Las palabras de David en Salmos 56, 4 y 11 hablan directamente a este temor. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? David había aprendido a relativizar el poder del juicio humano a la luz del apoyo divino. Cuando realmente internalizamos que estamos completamente aceptados y amados por Dios, el poder del rechazo humano sobre nosotros comienza a disminuir. Aplicación. La próxima vez que te encuentres preocupado por lo que otros piensan de ti, pregúntate, ¿qué puede hacerme realmente el hombre? Recuerda que la opinión de Dios sobre ti es la única verdaderamente importante, y en Cristo, esa opinión está sellada para siempre a tu favor. Para el temor al fracaso.
El miedo a fallar o a cometer errores impide que muchas personas den pasos de fe o intenten cosas nuevas. Este temor puede manifestarse como perfeccionismo, procrastinación o parálisis ante decisiones importantes. Las palabras de David en Salmo 34, 17 a 18 son reconfortantes. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Este pasaje nos recuerda que incluso cuando fallamos, Dios está cerca, listo para restaurarnos. El fracaso no es final en la economía de Dios. De hecho, a menudo es a través de nuestros fracasos que Dios hace algunas de sus obras más profundas en nuestras vidas. Aplicación. Redefine el fracaso no como el fin del camino, sino como parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. Cuando temas fallar, recuerda que Dios está cercano a los quebrantados de corazón y que algunos de los mayores siervos de Dios en la Biblia, incluido David mismo, experimentaron fracasos significativos pero fueron restaurados. Para el temor a la enfermedad o la muerte. El miedo a la enfermedad grave o a la muerte es quizás uno de los más universales y profundos. En la raíz de muchos otros temores está este temor existencial a nuestra propia fragilidad y mortalidad. Las palabras de David en Salmo 34, 19 a 20, nos ofrecen una perspectiva transformadora. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Este pasaje no promete que nunca experimentaremos enfermedad o sufrimiento físico, pero sí promete que Dios nos preservará en último término. Para el creyente, incluso la muerte misma no es el final de la historia, sino un pasaje a una existencia más plena en la presencia de Dios. Esta esperanza eterna relativiza incluso nuestro mayor temor. Aplicación. Cuando el temor a la enfermedad o a la muerte te asalte, recuerda que tu vida está en manos de aquel que guarda todos tus huesos. Medita en la esperanza eterna que tenemos en Cristo, que ha quitado el aguijón de la muerte y nos ha dado vida eterna. Para el temor a la soledad. En nuestra sociedad cada vez más desconectada, el miedo a la soledad o al abandono es particularmente agudo. Muchas personas temen terminar solas, sin apoyo emocional o compañía significativa. Las palabras de David en Salmo 34, 7 ofrecen un consuelo especial. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta imagen de protección divina nos recuerda que nunca estamos realmente solos. Dios mismo acampa alrededor de nosotros, estableciendo su presencia como un escudo protector. Además, el versículo 18 del mismo Salmo nos asegura que Dios está especialmente cercano a aquellos con corazones quebrantados. Nuestra soledad, lejos de alejarnos de Dios, puede ser el medio por el cual experimentamos su presencia de manera más íntima. Aplicación. La próxima vez que te sientas solo o aislado, visualiza al ángel del Señor acampando alrededor de ti, estableciendo un perímetro de protección y compañía divina. Recuerda que la soledad puede ser una invitación a una intimidad más profunda con Dios. Oración final. Del temor a la libertad. Padre Celestial, como David, a menudo nos encontramos acorralados por temores que parecen más grandes que nuestra fe. Te agradecemos porque en los Salmos 34 y 56 nos has dejado un mapa espiritual para el viaje desde el temor hasta la libertad. Te damos gracias porque recoges nuestras lágrimas, escuchas nuestros clamores y nunca nos abandonas en nuestras luchas. Ayúdanos a ser honestos contigo sobre nuestros miedos, a decidir confiar en ti incluso cuando temblamos, y a practicar la gratitud anticipada por tus liberaciones que sabemos que vendrán. Que podamos, como David, testificar: busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Y que nuestras vidas sean un testimonio para otros que aún están cautivos en la prisión del miedo. En el nombre de Jesús, quien venció al mayor de todos los temores por nosotros, oramos. Amén. Reflexión final. Los Salmos 34 y 56
nos ofrecen una comprensión profunda de cómo podemos movernos del temor a la libertad espiritual. El viaje comienza con la honestidad brutal ante Dios sobre nuestros miedos. Continúa con una decisión consciente de confiar a pesar de esos miedos. Y culmina en una alabanza gozosa que anticipa la liberación incluso antes de experimentarla plenamente. Este no es un viaje de una sola vez, sino un ciclo que repetiremos muchas veces en nuestra vida espiritual. Nuevos temores surgirán, nuevas crisis nos desafiarán, pero el camino siempre será el mismo. Del clamor sincero a la confianza decidida, de la confianza a la gratitud anticipada y de la gratitud a la alabanza que invita a otros a experimentar al Dios que libera. Que estas verdades eternas de los salmos se arraiguen profundamente en nuestros corazones, transformando nuestra relación con el temor y liberándonos para vivir con la valentía que surge de una confianza inquebrantable en el Dios que recoge nuestras lágrimas.